Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre, dependiendo la hora en que nos estén sintonizando, soy David Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a este Cronómetro 2020 en ya esta sexta temporada. Oigan, la agenda mediática, la agenda nacional, la agenda internacional está, pues, obviamente ardiendo, está en una situación, yo creo que bastante compleja, como nunca antes la habíamos estado percibiendo. Y bueno, pues por supuesto, estamos hablando de lo que está sucediendo en México, pero también de lo que está sucediendo en la otra parte del mundo, allá tanto en Ucrania como en Rusia. Y bueno, pues estaremos muy atentos para poder de alguna forma estar muy al pendiente y generar nuestros mejores análisis. Obviamente usted sabe muy bien con todos nuestros panelistas y expertos en las materias correspondientes. Les recuerdo que nos puede ver, por supuesto, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página de YouTube. Recuerden activar las notificaciones para que se vayan agregando a esta gran comunidad. El día de hoy me da mucho gusto que nos acompañe Alejandra González. ¿Cómo estás? Ale. Hola David, ¿cómo están? Buenos días Sonia. Buenos días, no sé si ya entraría Iván. Todavía no llega Iván, pero... Todavía no, bueno, ya lo saludé aquí formalmente frente a toda la comunidad que nos escucha. Gracias, Ale. Sonia, ¿cómo te va? David, pues muy contenta, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Me da muchísimo gusto saludarte a ti, saludar a Ale, compartir el panel con Ale y con Iván, que son expertos en el tema justamente que vamos a tratar el día de hoy. Oye, fíjense que en esta semana, de hecho, inclusive terminamos un poco apresurados, Rodrigo Castillo y Edgar Valenzuela, porque ya no nos dio tiempo, el programa se puso realmente muy interesante al final. Lo que sucedió fue que estábamos hablando de esta situación que hemos estado viviendo en los últimos 30 días, literal los últimos 30 días, y que tiene que ver con este manejo de la agenda mediática por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Platicamos y planteamos desde entonces que, bueno, pues hay un control específico que se ha ido generando a través de las mañaneras por parte de la agenda pública. Vaya, el presidente todos los días en la mañana llega y de alguna forma plantea toda una serie de elementos que pues inmediatamente se hacen eco en los medios de comunicación. Sin embargo, a raíz obviamente del escándalo de la famosa Casa Gris, tratando obviamente de señalar algunas inconsistencias en el discurso del presidente y el estilo de vida de uno de sus hijos, bueno, pues lo que vimos fue una transformación realmente importantísima por parte del presidente de la República y una andanada desde el Estado, obviamente en relación a cómo se manejó o cómo se planteó algún proceso en contra, obviamente, de algunos medios de comunicación. Llamó muchísimo la atención el hecho de que el presidente de la República, viendo cómo la agenda iba sobre esta temática, bueno, pues utilizara de pronto Sonia, Ale, Iván, bienvenido, en su discurso. Bueno, vamos a llamarlo así, desde cortinas de humo, yo le llamo de una manera a lo mejor más técnica, más científica, ¿no? La agenda setting, que es con la única finalidad de desviar la atención. Y entonces, bueno, vimos allá al presidente López Obrador aventándose de la nada un pleito contra España y diciendo que teníamos que hacer una pausa, que porque se habían portado muy mal, que México no es colonia de nadie, etcétera, etcétera. Pero luego
vimos al Senado de la República también haciendo eco y diciendo que los periodistas y los medios de comunicación estaban haciendo un golpe blando en contra del presidente López Obrador y que entonces todo en comparsa estaba buscando desestabilizar lo que estaba generando. Bueno, inclusive hubo una carta donde algunos senadores de Morena plantearon que el presidente López Obrador era la encarnación de la patria, ¿no? Y que cualquiera que estuviera alejado de ese pensamiento, bueno, pues estaba cometiendo, pues literal, un atentado inmediato prácticamente contra el Estado. Finalmente, y para que esto pareciera chiste, pero no es chiste, estuvo ahí presente también, se planteó una vieja discusión con el gobierno de Austria, donde el presidente López Obrador en la mañana señaló que pues había mandado a su mujer a que pues pidiera que los austriacos nos regresaran el penacho de Moctezuma y dijeron que la habían tratado muy mal y que se habían puesto muy arrogantes los austriacos. Y entonces tratando de desviar la atención y sobre todo tratando de recuperar hasta cierto punto el manejo de la agenda mediática. Una situación grave, una situación curiosa que creo que remata, y lo volvemos aquí a repetir, con este anuncio del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Saldívar, reviviendo una vieja herida. A mí me parece que se está lucrando con una desgracia de los niños que fueron tristemente víctimas de un accidente en una de las guarderías allá en Sonora. Y esto, bueno, pues también revivió, ¿no? Yo le llamo, démosle oxígeno al villano favorito, porque el villano favorito, que es Felipe Calderón, nos sirve muchísimo y tiene esta situación. Sonia, en el ámbito internacional, oye, qué cosas, ¿no? Decían por aquí, en México hay un dicho muy interesante: la ropa sucia se lava en casa, pero pues este asunto de tratar de levantar los temas a nivel internacional, en el caso de España y en el caso de Austria con el penacho de Moctezuma, y luego, bueno, por supuesto, la pelea del presidente López Obrador con el gobierno estadounidense, diciéndole que no somos colonia, o que el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que mencionó el hecho de que los periodistas estaban siendo asesinados y que se ponía de su parte, es una cuestión grave. ¿Tú cómo lo ves de esta parte desde las relaciones internacionales y obviamente nuestro papel en el mundo, Sonia? Mira, David, yo creo que aquí hay un tema que es interesante, ¿no? Porque fíjate que podemos ver claramente cómo el presidente lleva una bandera, pero sus allegados llevan otra completamente diferente, y entonces cuando él tiene que hacer frente a los medios de comunicación, su discurso es hasta cierto punto interesante, ¿no? Y él, a pesar de que no estaba directamente involucrado con la renta de la casa en Houston por parte de su hijo, él sí se sintió como ofendido, él personalizó el problema, ¿no? Él interiorizó el problema como si fuera de él, como si fuera una afrenta contra él, contra su gobierno, e incluso politizó todo esto, ¿no? Él decía, bueno, es que todo esto lo hacen mis adversarios para hacerme quedar mal, ¿no? Y efectivamente priorizó la defensa de su familia sobre todas las cosas, sobre cualquier legalidad, sobre cualquier confianza en las instituciones. Como bien mencionabas, ¿no? Abrió pues no sé si viejas heridas, pero sí abrió a debate esos temas que pueden ser complicados para las relaciones exteriores del Estado mexicano, ¿no? La relación con España, que es además uno de nuestros principales socios comerciales, yo creo que eso es algo que nos debería de preocupar, o incluso el hecho de poder estar acusando a Estados Unidos de defender a sus adversarios o de ponerse a favor de todos estos periodistas que, según él, son vendidos, ¿no? Pero yo creo que finalmente lo que está haciendo al final de cuentas es nuevamente retomar todas estas problemáticas y afianzarlas dentro de ese discurso, dentro de esa narrativa que él ha traído desde antes, ¿no? Desde su campaña, él siempre ha traído esa campaña mediática, ¿no? De que él es el bien, ¿no? Que va a luchar contra el mal, que va a luchar contra los neoliberales, y pues al final de cuentas no pierde esta narrativa, ¿no? Al contrario, está reforzando esta narrativa de llevar justamente al extremo, pues el uso del lenguaje, el uso de
pues de todas estas variables, ¿no? Que efectivamente, ¿no? O sea, si no estás con él, entonces eres un traidor a la patria. Y yo creo que eso Sí, ya claro. es victimizarse demasiado y además llevar al extremo una situación, ¿no? Él bien pudo haber dicho, ¿saben qué? Institucionalmente mi hijo a lo mejor pudo haber hecho algo mal, lo vamos a investigar, pero no, se está victimizando nuevamente para hacer creer, y eso es muy normal, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente también va a decir, ah, bueno, no, es que sí, esta idea de polarizar a la sociedad está muy presente, ¿no? El hecho de decir la sociedad me va a apoyar a mí Exacto, o se va a poner en mi contra, ¿no? Es exacto. polarizar. Y este es un punto muy interesante porque dentro de la mercadotecnia política, Alejandra, obviamente lo que tenemos aquí es que el presidente se ha sabido vender, es un magazo para venderse, ¿no? Ha vendido su discurso, ha vendido obviamente quién es, nos ha vendido constantemente su lucha en contra de la corrupción, se ha vendido en todo sentido y hay un público objetivo que está ahí presente, ¿no, Alejandra González? Y al cual están dispuestos a defender incluso al presidente. ¿Cuál es tu percepción desde este ámbito, Alejandra, al respecto de lo que ha sucedido en estas últimas semanas con el presidente López Obrador? Gracias, David. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sonia en cuestión de haberse tomado muy personal la situación de su hijo y la Casa Gris. Sin embargo, creo que también es algo que todo el tiempo, desde hace muchos años, te he dicho a ti. Él no tiene una persona, un compañero en su entorno que le pueda decir, no está bien o está mal lo que haces o esto no lo hagas. O a Oye, lo y mejor si sí lo tiene, no le hace caso. como me dices, exacto, o si lo tiene, exactamente, o si lo tiene no le hace caso, y es lo que ahorita me dices tú. Le ha funcionado venderse todo su gobierno como si siguiera en campaña, desafortunadamente. Y con esto, los daños colaterales, con la situación de su hijo, que se lo tomó personal, dejó de lado todos los problemas más importantes que tiene el país en cuanto al narcotráfico, en cuanto a lo que está sucediendo con los narcos en Zacatecas, en Aguascalientes, en Michoacán. Dejó de lado también los feminicidios, dejó de lado también la parte, cuidar la imagen de México en el exterior, algo que se ha dedicado Ebrard a hacer, y creo que lo ha hecho solo también, a mi punto de vista, a mi consideración. El presidente no tenía por qué tomárselo de esa manera, como dice Sonia. Sin embargo, pues hay personas, todos somos humanos, todos nos podemos tomar personal cuando se meten con alguien de nuestra familia. Sí, por Sin supuesto. embargo, él tiene que entender, y no creo que lo entienda, la posición en la que está y quién es dentro de este país. No es cualquier otra persona que le hicieron algo. Es un presidente y no está trabajando de la manera correcta, está quedando muy mal mundialmente, y para mí esto me pierde, la verdad me pierde en el sentido de que de qué manera le podemos entender que una cosa es su hijo, una cosa es la familia y otra cosa él es el presidente. ¿Me explicó? Inclusive, Entonces, Ale, en este te digo, a sentido, veces, en este sentido, nada más como para apuntalar esto, recordemos que cuando se descubrió la Casa Blanca, el presidente se lanzó, bueno, el ahora presidente, entonces candidato permanente por parte de la izquierda, se lanzó con todo, ¿no? Contra la esposa del presidente. Y sí, era uno de claro, los que exigía que en y medio la de todo esto, corrupción. o sea, antes, todo esto era corrupción y que lo mejor era que renunciara a Peña Nieto. Y lo mismo sucedió con la parte de lo que ha estado haciendo con lo de la guardería ABC con Felipe Calderón. Lamentablemente, el presidente, no sé si es una especie de estrategia para su persona y para su imagen, el estar haciendo comentarios, el estar viendo y viviendo del pasado y no Exacto. enfocarse en el presente y en las situaciones de hoy y lo que puede pasar el día de mañana, y todo lo que le está llegando lo está ignorando Así es. por estar recordando que sí, pero acuérdense de esto. O sea, sí, mi hijo, sí, lo que está pasando, pero acuérdense de que hace 10 años, de que hace 12, de que hace 6, estábamos con otro presidente o estamos con X presidente y está sucediendo esto y ustedes no dijeron nada. Oye, y eso se convertiría en un punto de venta, ¿no?
por supuesto, de su misma presidencia y obviamente para atender a la clientela, a la base política de todos. Iván Moreno, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Aquí que tenías problemas para conectarte, pero mira, te damos la bienvenida. Iván, los que nos dedicamos al periodismo, los que nos hemos dedicado en algún momento a la comunicación de crisis, a los que de alguna forma hemos aprendido a gestionar estos graves problemas, llamó la atención sobre todo el posicionamiento del presidente López Obrador en dos momentos. A ver, ya lo habíamos platicado el programa pasado con Edgar Valenzuela y con Rodrigo Castillo, pero ¿qué te pareció el momento en el cual el presidente empezó a sacar los datos personales, el sueldo o el supuesto sueldo de Carlos Loret de Mola y que empezó a acusar a los medios de comunicación de que estaban gestando un golpe en contra de su gobierno y tratan de desestabilizarlo? Entre ellos, bueno, periódicos como El Universal, El Reforma, obviamente Carlos Loret de Mola, Broso, bueno, hasta se fue contra Aristegui y contra Proceso, diciendo que ya no eran lo que eran antes. Yo creo que siguen siendo. El punto es que al presidente se le olvida que los medios critican. Mira, te vas a atorar con tanta carcajada, Iván, no te nos vayas a ahogar. A ver, ¿qué está pasando? A ver, David. ¿Qué está pasando? A ver, David. Como lo dijeron Sonia y Alejandro, o sea, hemos pasado en esta administración, y lo voy a poner así, hemos pasado desde el Estado soy yo, o sea, hemos pasado por esa situación, por ese reflejo histórico del Estado soy yo, al otro reflejo histórico, pasamos al otro extremo. Recordemos que cuando se aprueba la píldora anticonceptiva en Francia, era el presidente Charles de Gaulle, el héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y el Vaticano le manda una carta y le dice, oye, ¿cómo es posible que tú, que eres un católico, permitas que se apruebe esto en tu país? Y la respuesta del presidente Charles de Gaulle fue la siguiente: sí, soy católico, pero mis convicciones religiosas no están por encima de mis convicciones como jefe de un Estado laico. Ahí estás viendo cómo se comporta un hombre de Estado. Ahorita se muestra esta situación, y como bien decían Sonia y Alejandra, bueno, se muestra esta investigación periodística que nace de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Exactamente. No nace de Carlos Loret de Mola ni de Latinos, nace de una organización de la sociedad civil que tiene años trabajando y que fue precisamente la organización que dio a conocer la Casa Blanca. Fue la principal promotora de la investigación de la Casa Blanca, que se dio a conocer a través de los Mexileaks, ¿sí? O sea, de los Wikileaks y todo eso de aquí de México. Que no se nos olvide eso, que esta organización ha destapado muchos actos de corrupción y que ahora utilizó como vehículo a Latinos y a Carlos Loret de Mola. No debemos de perder eso de vista, porque estamos viendo a un hombre que es un jefe de Estado que no funciona como tal y que violentó al menos 6 leyes al irse en contra de Carlos Loret de Mola al presentar datos personales. Para empezar, él no tiene facultades. Sin embargo, este hombre, como bien sabemos, vive en el pasado porque quiere las facultades metaconstitucionales que se describe en el libro del presidencialismo en México de Carpizo, que en paz descanse. Y estas facultades metaconstitucionales, recordemos, soy el Estado, soy la fuerza del Estado, pero recordemos que esto es en una época en donde era un México vertical, que venía de la presidencia a la presidencia municipal. No olvidemos que hoy, con esta división de poderes, con esta diversidad de gobiernos que tenemos hoy en día, pues la parte más importante no es el gobierno federal. La parte más importante del gobierno son los municipios. ¿Y por qué lo digo? Porque el crimen organizado ya se inquistó en los municipios, en la política, en las actividades económicas de los lugares que controla, y el gobierno federal no hace nada, no hace negociación con los gobiernos estatales. Hay una discrecionalidad administrativa y de gestión de recursos de parte
de los estados, empezando en los municipios. ¿Y qué tenemos con esto? Una simple situación que los periodistas venimos señalando, venimos investigando, y ayer, no sé, vamos a mencionar, vamos a dejarlo en, y nuevamente, un colega periodista es asesinado en Sonora 6. por un comando armado. Ya llevamos 6 en lo que va del año, y apenas son 7 semanas las que llevamos en el año. ¿Por qué? Porque este hombre tenía vínculos con una presidencia municipal, con un gobierno municipal. Tenía vínculos, pero también era un comunicador y gestionaba un portal de información. Nosotros podemos realizar esa actividad de comunicación social. Somos periodistas. Podemos gestionar también eso. Pero cuando observamos que desde el Estado, desde el púlpito del Estado, porque esto ya no es un atril, esto ya es un púlpito ideológico, se nos señala, se nos critica, se exhibe datos personales, se exhibe y se exige a las instituciones del Estado, y además autónomas, que den a conocer la información. Pero no solo eso, existe la sospecha de que regresa el espionaje de Estado. Me filtraron esta información. Esa información solamente puede venir de un solo lugar, que es el SAT, que depende de la Secretaría de Hacienda. Entonces, oye, es un delito en todo sentido. Eso es, te digo que cometió 6 faltas a la Constitución. ¿Sí? 6, o sea, cometió una falta constitucional, una violentación constitucional, y 6 faltas, 6 delitos a distintos ordenamientos federales. Y es el presidente. ¿Qué podemos esperar nosotros, los que nos dedicamos a la comunicación, cuando de repente estamos en chacaleo y alguien que no le caemos bien, por la espalda te dice, ojalá te maten? Ya ocurrió con algunos colegas, no menciono nombres, pero ya ocurrió con algunos colegas que están haciendo su trabajo en la calle, en donde gente, cualquier hijo de vecina, se le para atrás y le dice, ojalá te maten. ¿Por qué? Porque te ven con el micrófono de Televisa, de TV Azteca o de alguna otra televisora, ¿sí? ¿Qué crees que hace crítica al presidente? ¿Por qué? Porque se ha calado. Recordarás, David, que cuando hablamos de esta situación, en su momento, si no recuerdo, fue con Edaena, que mencionamos esta de la libertad de prensa y estos ataques, que yo decía, bueno, el presidente de alguna manera no es que promueva los ataques, enrarece un ambiente, porque lo cierto es que la prensa, llevamos más de 150 periodistas muertos desde la época de Vicente Fox a la fecha. Son 150 comunicadores y periodistas asesinados por desarrollar su trabajo. Lo que significa que no nada más es de este gobierno que pertenece a Morena, que es de Morena, que es un gobierno emanado de la izquierda, que de izquierda, bueno, es una izquierda desizquierdizada en muchos aspectos, y que tenemos también la situación con el PRI y con el PAN, y teníamos una buena relación los medios de comunicación con esas gestiones, y aún así hubieron asesinados. Hoy la situación es completamente diversa, con la narrativa diversa, volteada, en donde los ataques a la prensa, a la libertad de expresión y a la libertad de información están a la vuelta de la esquina, y no nada más desde el Estado. Recuerda que antes de la situación con Loret de Mola, estuvo la situación con Sara Landa en Veracruz, en donde se estaba haciendo un cuestionamiento al gobernador, y el gobernador se le fue encima a una mujer. Tan es así que varios comunicadores, entre ellos Joaquín López Dóriga, le mandó un tuit y le dijo, yo lo reto, gobernador, a que me hable a mí como le habló a ella, que no nada más es una compañera, una colega periodista, que es mujer. Porque sí fue un caso de violencia también de género, y se vincularon 2 cosas. Y esto es una mala parodia de lo que sucede desde el púlpito estatal. Y todo lo que has mencionado, David, y lo que hemos mencionado, este hombre vive en el pasado. Por eso te comenté el Estado soy yo, Luis XV, por favor, ¿desde qué época estamos hablando? Y este hombre vive en el pasado, se excusa en el pasado, culpa al pasado y no se hace responsable de lo que no ha hecho hoy, y lo que dice Sonia tiene toda la razón. Muy probablemente él tenga una idea y los que lo rodean tengan otra, y les hace bolas el engrudo. Ahí les va, y porque el programa, como siempre, ya que se empieza a poner bueno,
Ya vamos a terminar. Pero hay algo que llama mucho la atención y yo creo que tendríamos que seguirlo. Sonia, Ale, Iván, un comentario para que vayamos cerrando en esto. Llama la atención el hecho de que el jefe del Departamento de Estado en Estados Unidos haya mandado esta carta señalando que su gobierno está preocupado no solamente por la muerte de periodistas, sino por, obviamente, esta amenaza continua que hay desde el Estado para todo lo que tiene que ver con esta libertad de prensa. Y llama la atención, por supuesto, el hecho que el presidente le haya contestado, pues de hecho usted no está bien informado, ¿eh? A ver, aquí no hay asesinatos de Estado, aquí no hay cuestiones de este tipo. ¿En qué papel quedamos, Sonia? ¿En qué papel quedamos ante esta declaración del presidente López Obrador, quien finalmente también le vuelve a responder el jefe del Estado diciendo no, o sea, aquí hay un problema serio y hay que atenderlo? Sonia decía. Sí, yo creo que aquí el problema fue que López Obrador no entendió el mensaje de Blinken, ¿no? O sea, Blinken lo que decía, estamos preocupados por la cantidad de asesinatos de periodistas que hay en México. López Obrador lo que dijo, no, a ver, tiempo, es que no son crímenes del Estado, nosotros no matamos, ¿no? Pero a lo que se refiere, indudablemente esta preocupación, que no nada más viene de Estados Unidos, sino que viene de la comunidad internacional también, es justamente la impunidad que hay. Hoy en día, cualquiera, como bien comentaba ahorita Iván, cualquiera te puede asesinar en la calle porque eres periodista. ¿Y qué pasa? Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay un castigo para esos asesinatos, ¿no? Aquí la verdad es que se vive en una gran impunidad. Y yo creo que sí debe de ser una preocupación. Yo creo que Obrador, en vez de andar preocupado por cuánto gana Loret de Mola, él debería de estar preocupado por cómo resolver este problema, ¿no? Porque de verdad... según él dice que sí lo resuelve, que ya están agarrando a los asesinos. Pero ¿cómo si tenemos el 97% de impunidad en el caso de asesinatos de periodistas? Todo 97%, y no nada más periodistas, defensores de derechos humanos. Reafirmado por Alejandro Encinas, que es el subsecretario en el área de derechos humanos y encargado de este tipo de cosas. O sea, hay ahí un hueco enorme, ¿no? Sí, y además, ¿sabes qué? México es no solo uno de los países donde más asesinatos hay de periodistas, sino también en América Latina es uno donde hay instituciones más ineficaces para resolver el problema. Entonces, eso ya te está hablando bastante de cuál debería de ser realmente la preocupación en México. Yo creo que para que una democracia de verdad funcione, tiene que existir la libertad de expresión, pero tienes que garantizar esa libertad de expresión. Y si tú estás viendo que están asesinando periodistas por el hecho de cubrir alguna noticia, por el hecho de dar información a la población, yo creo que eso tendría que ser una preocupación del Estado y el Estado sí tendría que resolverlo. Que Obrador no se lava las manos y dice, bueno, pues es que yo no los estoy asesinando, pero pues el problema es que no estás haciendo nada para terminar con esa impunidad. Así es. Alejandra, no hay mecanismos. En este sentido, oye, yo quisiera decir que en el priismo esto no pasaba, pero sí pasaba. De hecho, son de los que inauguraron esta forma, ¿no? Había por ahí, y lo platicábamos el otro día, había un funcionario de gobierno que nació con el sistema político mexicano, don Fernando Gutiérrez Barrios, quienes lo conocieron o quienes lo ubicaron, y decían que cuando un periodista se pasaba, pues llegaba y hacía un primer acercamiento. Después, a la segunda ocasión de que el periodista no hacía caso, llegaba con un sobre amarillo y le decía, oye, a ver, aquí tenemos esto investigado sobre ti, mejor párale. Y ya cuando de tiro el periodista se ponía terco, pues obviamente había una consecuencia. ¿Qué es lo que tendrá que hacer? ¿Cómo tendrá que vendernos esta idea el presidente López Obrador de que realmente está trabajando y está visualizando? Alejandra González. Gracias, David. Ya para finalizar, la verdad te quiero decir, primero que nada, deberíamos de valorar en México la libertad de expresión, porque sabemos que en otros países no se puede hacer de manera libre el dar el pensamiento, el dar nuestro punto de vista, nuestra opinión, cada uno de nosotros como derecho, y independientemente de ser hombre y mujer, deberíamos de valorar mucho eso, y es algo que creo que no está entendiendo el país, mucho menos el presidente, en esta forma de ver a la prensa, porque así como dice Iván, no solamente el presidente no está solucionando los problemas, sino también no está ayudando a la prensa a hacer ver mejor ante los ojos del pueblo. ¿A qué me refiero? A que está solamente
haciendo mala imagen y haciendo ver que ser periodista hoy en día es una función no de valiente, sino peligrosa, en el que tienes que tú andarte cuidando las espaldas porque no sabes el día de mañana qué te puede pasar. Esa es una. Y dos, en la parte de la preocupación de Estados Unidos, es como dice Sonia, es a nivel mundial, porque claro, es un país en el que tenemos tanta, digamos, como se me acaba de decir la palabra, tenemos la fortuna de tener libertad de expresión, de dar nuestro punto de vista como mujeres y como hombres, y no se nos está respetando, no se les está respetando a los que ejercen esta profesión. El presidente, a mi consideración, debe ya de ponerle fin, dejar de estar culpando, como dice Iván, al pasado, porque efectivamente eso es lo que ha venido haciendo en estos 3 años de gobierno que lleva. Solamente está sacando que aquí, que allá y que no sé qué, y no está haciendo nada. Debe de también darles el lugar de dejarse de tomar todo personal, porque eso es lo que hace, tomarse todo personal. Lo veíamos con los Estados Unidos. Se presenta una preocupación, yo no fui, yo no soy, no, pero es tu gobierno, es tu administración, y tú debes, como ser la persona de más alto mando, tener el control y debes medir las cosas que están pasando y saber qué realmente está pasando y por qué está pasando. Debe de haber más concentración en el caso de la parte de los periodistas, y no nada más en los periodistas asesinados, sino también en los otros temas más importantes, en lugar de estar amenazando otra vez a Carlos Dolores de Mola con que va a sacar nuevamente su sueldo, ni a Aristegui, ni a Ciro de Leiva, ni a Joaquín López Dóriga, porque también recordemos que le iba a sacar los trapitos al sol a ellos. Oye, a Joaquín López Dóriga ya lo andaba matando el otro día, ya le había dicho al finado López Dóriga, y después dijo, ay, no, perdón, me equivoqué, quería hablar de Jacobo Zabludovsky. Iván Moreno, cerrando, polarización mediática, polarización social, polarización impulsada desde la Presidencia de la República. No nada más polarización, David, yo te lo voy a poner un poco más complejo y un poco más global. Para cuando la gente vea la audiencia nos vea en este programa, tendremos ya 24 horas, poco más menos, de que comenzó la invasión a Ucrania. La gravedad a nivel internacional de esto es un reacomodo en donde se va a reflejar la debilidad de los estados democráticos frente al resurgimiento de los populismos y de las autocracias. Y México está en un sistema híbrido. Entonces, no es nada más una situación de preocupación de los Estados Unidos el que diga, bueno, o sea, es que nos preocupa que estén asesinando periodistas. No, aquí la situación es que preocupa porque Estados Unidos ya no es una democracia como tal, fuerte, convincente. México ha dejado de ser una democracia y la CIRT recientemente ha dicho, acaba de irse de la radio y la televisión, que sin libertad de expresión no hay democracia. Aquí el problema es que no tenemos democracia, se quiere desbaratar a las instituciones que han procurado la democracia en este país y elecciones libres, y que además también preservan nuestra libertad de elección, de información y también de expresión, porque eso también son parte de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral y de los órganos electorales. Entonces, veamos hasta dónde va la situación y también consideremos que no es que el presidente no haya entendido el mensaje de Blinken, está desviando el mensaje de Blinken de manera política, como suele hacerlo. No soy yo, no hay asesinatos de Estado, no, entendió perfectamente bien y lo está desviando. Recordemos, es una persona que es antiimperialista, o sea, es anti-yanqui y además con un sentido nacionalista absurdo, y lo vemos cuando se dejó ir en contra de España. Lo pondría. Y es todo un animal político maravilloso, flamante, que realmente... Pero no es jefe de Estado. El problema es que no es ni estadista ni jefe de Estado. Es animal político. Es el problema que tiene. Ese es el gran punto. Oigan, amigos, amigas, pues qué interesante se nos puso el programa. Yo me queda, obviamente, agradecer a Alejandra González, a Sonia del Siga, a Iván Moreno, que hayan estado aquí con nosotros. Los esperamos en el próximo programa y bueno, vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya a estar sucediendo en México y en el mundo. Se despide de ustedes, David Mendoza. Gracias. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020.